Hola, somos estudiantes de universidad y estamos interesadas en el derecho turístico. Por lo tanto, te queremos compartir un poco de información que a lo largo de estos meses hemos investigado. Comenzaremos con conceptos básicos para entender el tema. Te diremos un concepto de derecho y lo entendemos como el conjunto de leyes o normas que regulan el comportamiento del hombre. Ahora, pasando al concepto de derecho turístico, te diremos que es el conjunto de leyes o normas que regulan el comportamiento del hombre en la actividad turística. Ahora definiremos lo que es un contrato. Un contrato es la representación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar con su igual, distintos pactos que representan beneficios mutuos. En pocas palabras, es un acuerdo de voluntades. Ahora te hablaremos de las generalidades jurídicas de los contratos de hospedaje según el capítulo 5 del Código Civil Federal. Del contrato de hospedaje, artículo 2666. El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida, comprendiendo o no según se estipule los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. Artículo 2667. Este contrato se celebrará tácitamente si el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a este objeto. Artículo 2668. El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y en tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible. Artículo 2669. Los equipajes de los pasajeros responden preferentemente del lugar del hospedaje. A ese efecto, los dueños de los establecimientos donde se hospeden podrán tenerlos en prenda hasta que obtengan el pago de lo adeudado. Te presentamos un concepto de contrato de hospedaje, sus modalidades y las obligaciones que existen en estos para entenderlo mejor. Es un contrato bilateral según el cual una de las partes, el titular del establecimiento hotelero, se obliga frente a la otra, el huésped, a prestar alojamiento junto a otra serie de servicios complementarios, todo ello a cambio de una contraprestación económica. Y sus modalidades son: los inmuebles en los que se les ofrece al público el servicio de alojamiento en habitación, como son hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje, así como los campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicio a usuarios turistas. Las obligaciones del hotelero. 6.1.1. En el reglamento interno que debe estar a la vista del usuario turista, se debe especificar: inciso A. Los servicios que son prestados por terceros distintos o relacionados con el servicio de hospedaje, de los que no se tienen responsabilidad en el propio servicio y en el precio, servicio de niñera, secretarial, médico, taxis y otros. Asimismo, se deberán mencionar las condiciones para la provisión y uso de instalaciones específicas, horarios de las áreas públicas como albercas, spa, gimnasios y otros. Inciso B. Las condiciones de admisión. Si se aceptan niños, mascotas, introducción de alimentos y bebidas adquiridos fuera del establecimiento para su consumo, introducción de aparatos eléctricos y electrónicos, ya sea para escuchar música, para planchar, para cocinar u otros. Inciso C. Cualquier restricción o prohibición que aplique dentro del establecimiento debe estar especificada claramente para hacerla efectiva. 6.1.2. No puede condicionarse la prestación del servicio de hospedaje al consumo de cualquier otro servicio, salvo los casos en los que los establecimientos ofrezcan paquetes de servicios turísticos parcial o totalmente incluidos, en cuyo caso deben informarlo al usuario turista. 6.1.2.1. El prestador debe informar al usuario turista que: inciso A. El cobro de la habitación se genera a partir de la entrega de la misma y que se cobra la renta convenida. Inciso B. La hora límite para desalojar una habitación no debe ser antes de las 11 am. El usuario turista tiene derecho a un periodo de tolerancia de 60 minutos a partir de la hora de salida. Inciso C. Se proporcionará la habitación a más tardar a las 15 horas. 6.1.3. La renta de instalaciones deportivas en los establecimientos que las ofrezcan no deben estar condicionadas a la renta del equipo. 6.1.3.1. Cuando exista un club privado en alguna de las instalaciones del establecimiento de hospedaje, este no debe obligar bajo ningún concepto al usuario turista a comprar una membresía. Sin embargo, el usuario turista no tiene derecho a exigir el uso de las instalaciones privadas sin cubrir el pago correspondiente. 6.1.3.2. Cuando en alguna de las instalaciones del establecimiento sea obligatorio el pago de derechos de admisión, no puede fijarse un consumo mínimo. En caso de que no se cobre derecho de admisión, el prestador puede cobrar un consumo mínimo. 6.1.5. El prestador está obligado a exponer únicamente las tarifas de los taxis que den servicio a los usuarios turistas del establecimiento de hospedaje a los principales puntos de interés.
6.1.6. La papeleta de reservación debe contener como datos mínimos la tarifa a aplicar, el tipo de habitación, los servicios incluidos, el número de noches a pernoctar y las condiciones y los cargos de cancelación, clave de reservación y la hora límite de entrada de acuerdo al punto. 6.1.7. Para fines estadísticos, la papeleta de registro debe contener fecha de entrada y salida, nacionalidad, lugar de residencia y el número de personas por habitación ocupada. 6.1.8. El establecimiento tiene la obligación de reconocer y aceptar inmediatamente la papeleta de reservación que exhibe el usuario turista, la cual debe incluir la clave de confirmación dada por el hotel, expedida por una agencia de viajes o un intermediario que lo acredite como tal, o bien gestionar el alojamiento en condiciones y tarifas similares. 6.1.9. El establecimiento debe especificar con anterioridad si se implica un cargo adicional cuando el pago se realice mediante tarjeta de crédito. Las políticas de cobro de servicios habituales deben especificarse claramente con anterioridad al registro del usuario turista. 6.1.10. Se debe informar al usuario turista que se encuentra con un seguro de responsabilidad civil que cubre daños a terceros en sus bienes y sus personas, cuyo monto está basado en función del número de habitaciones con que se cuenta. Esto de acuerdo a la normatividad vigente. Ahora te presentaremos un ejemplo de lo que es un contrato de hospedaje. Estos deben de llevar datos personales. Son aquellos donde incluimos el nombre completo del hotelero u hospedadero, es decir, de la persona que ofrecerá el servicio, y el nombre completo del huésped, quien será la persona que hace uso del lugar. Cláusula del precio. El elemento real en este caso será el precio que se fijará por el uso del espacio. Cláusula de los acompañantes. En caso de que los haya, en este espacio se colocarán todos los datos personales del huésped mismos que se extraerán de una identificación oficial. Cláusula temporal. Aquí va el tiempo que el huésped se quedará en la propiedad del hotelero, es decir, la fecha de inicio y término. Firma y anexo. Además de todos los elementos antes mencionados en un contrato de hospedaje, no debe faltar la firma del huésped, el hotelero y la persona que recibe al huésped. Ahora pasaremos de establecimientos de hospedaje a agencias de viajes. Iniciaremos hablando de sus generalidades. Agencia de viajes. Inciso A. Boleto de avión, boleto de autobús, trenes o ferrocarriles, arrendamiento de autos, barcos o cruceros cuando así lo proporcione la empresa transportista. Inciso B. El usuario turista firmará un contrato directamente con el prestador de servicio tratándose de alojamiento de cualquier tipo. Este debe ser firmado a su llegada al establecimiento. Inciso C. Cuando la agencia haga funciones de operador o mayorista vendiendo al público en general, debe de entregar un cupón al pasajero o al grupo que contenga lo siguiente: su nombre o razón social, dirección de la casa matriz y teléfonos, nombre del usuario o grupo del que se trate, descripción de los servicios contratados, condiciones generales y términos de la prestación de servicio, procedimiento en caso de cancelaciones. Tipos de alojamiento. Inciso D. El material informativo que se use debe formar parte integral de las condiciones al pasajero y el mismo debe contener un resumen que indique claramente los servicios a proporcionar. Inciso E. Cuando la agencia de viaje realice únicamente una reservación de hotel, auto u otros, deben entregar al usuario turista una constancia de dicha reservación y el número o clave que le haya proporcionado por el prestador final. Esta constancia puede ser de sistemas globalizadores siempre y cuando contengan el sello membrete de la agencia que expide. Si se requiere un depósito o anticipo, se debe acompañar el recibo correspondiente. En esta parte te hablaremos del concepto y modalidades de una agencia de viajes. Concepto y modalidades. 3.6.2. Agencia de viajes. La empresa que contrata y o actúa como medio intermediario en beneficio de un usuario turista, respecto de los servicios que se refiere el artículo 4 de la ley, así como cualquier otro relacionado con el turismo. Modalidades. 3.6.2.1. Agencia operadora mayorista. La empresa que tiene como actividad preponderante la integración de paquetes turísticos. 3.6.3. Empresa de sistemas de intercambio de servicios turísticos, la que se dedica a promover e intercambiar el intercambio de periodos vacacionales en desarrollos turísticos entre los usuarios de los mismos. 6.4. Operadora turística de buceo. La persona física o moral que habitualmente proporcione, intermedie o contrate con el turista la prestación de los servicios. Asimismo, el que tiene a su cargo la administración, el mantenimiento del equipo y la responsabilidad de la operación del servicio turístico de buceo. Siguiendo con las obligaciones de agencia de viajes, tenemos 6.2.3. Se debe informar al usuario turista las condiciones de cancelación que prevalezcan, de acuerdo a las políticas establecidas por el prestador final del servicio, para evitar que el usuario turista sufra un menoscabo económico.
6.2.4. Tratándose de contratos celebrados en la República Mexicana para prestarse el servicio en el extranjero, se pueden establecer los precios en el tipo de moneda que corresponda, informando al usuario turista que el tipo de cambio corresponderá al que rija al momento de efectuarse el pago. 6.2.4.1. Si los servicios no son prestados en los términos pactados, la agencia es la responsable en los siguientes términos. Inciso A. Debe auxiliar al usuario turista a conseguir los servicios que solucionen su emergencia o, en su caso, su traslado de regreso. Inciso B. Coadyuvar con el usuario turista para reclamar ante el prestador final las indemnizaciones que correspondan conforme a la ley. Inciso C. En el caso de que el prestador final demuestre la responsabilidad de la agencia, ésta debe realizar pagos al usuario turista que correspondan conforme a la ley. 6.2.5. Los paquetes que ofrezcan las agencias de viajes deben de estar a disposición de los usuarios turistas y especificar los servicios que constan, las características y modalidades en la prestación de cada uno de ellos, el tiempo de duración, el precio total, así como las circunstancias no imputables al prestador por las cuales puede variar en este caso, las condiciones de cancelación de los servicios del prestador final, el número mínimo de personas que conforman el grupo, las condiciones de pago, anticipos, reembolsos y su vigencia. 6.2.6. Aquellas agencias de viajes que contraten servicios en el extranjero para comercializarlos en México son responsables de hacer los trámites de reembolso para el usuario turista o, en su caso, adyuvar con en el ejercicio de las acciones legales que procedan, tratándose de los incumplimientos de dichos servicios. Las agencias quedan obligadas a demostrar que se remitieron los fondos correspondientes y el usuario turista queda obligado a demostrar que se entregaron a la agencia. 6.2.7. Las agencias de viajes que ofrezcan el servicio de guías de turistas dentro de la República Mexicana deben especificar el tipo de guía que prestará el servicio, así como requisitar el documento correspondiente que garantice los servicios contratados, mismos que deben contener como mínimo lo señalado en el apartado de la operación de la NOM 08 Tour vigente. 6.2.7.1. Cuando sea el caso, se debe especificar e informar el número de visitas destinadas a compras en locales comerciales dentro del país. Ahora daremos un ejemplo de contrato de agencia de viajes. En el contrato encontramos 1. El título, el cual incluye el nombre de la agencia y quien lo representa, así como la persona que tomará el servicio. Número 2. Las generalidades de la agencia. Declara ser asociación, domicilio, número de registro federal de contribuyentes, número de cédula turística y servicios con los que cuenta. El cliente, adquisición por voluntad propia. 3. Obligaciones. Se menciona dar una copia del contrato, el idioma a utilizar, el objeto, servicios proporcionados, las no responsabilidades de la agencia, el reglamento y condiciones, documentación requerida, modificación del orden de servicios, precios de venta, pago, reembolsos, aceptación del cliente, rescisión y pena convencional, cancelación y cambios y facturación. 4. Además de todos los elementos antes mencionados en un contrato de agencia de viajes, no debe faltar la firma de la persona que representa a la agencia y el cliente. Ahora te definiremos lo que es un guía de turistas. Es la persona física o moral que habitualmente proporcione, intermedie o contrate con el usuario turista la prestación de servicios turísticos. Continuaremos con las generalidades de los guías de turistas. Según el capítulo 1 de la Ley General de Turismo, encontramos que Artículo 53. La relación entre los prestadores de servicios turísticos y el turista se regirán por las partes que convengan, observándose la presente ley, la Ley Federal de Protección al Consumidor y las demás leyes aplicables. Artículo 53. La relación entre los prestadores de servicios turísticos y el turista se regirán por las partes que convengan, observándose la presente ley, la Ley Federal de Protección al Consumidor y las demás leyes aplicables. Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con elementos y requisitos que determinen el reglamento y las normas oficiales mexicanas, sin prejuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras autoridades. Artículo 55. No se considerarán discriminatorias en contra de las personas las tarifas y precios para el uso, consumo o disfrute de los bienes o servicios ofertados. Artículo 56. Corresponde a la Secretaría expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con la prestación de los servicios turísticos. Sus modalidades son: los guías se desempeñan en varias modalidades, como ser empleados freelance, independientes, capacitados para atender servicios individuales.
así como en grupos, en regular o en privado, en eventos, incentivos, congresos y convenciones. Disponen de guías convencionales y especializados en naturaleza y aventura, bicicletas, observación de aves. Y sus obligaciones son 6.1. Los guías de turistas según su modalidad deben acreditar haber participado en uno o más cursos de actualización impartidos por instituciones con reconocimiento en el ámbito cultural y académico coordinados por la Secretaría o por las autoridades estatales de turismo, debiendo ser de las materias que señalan en el punto de la norma o alguna otra relacionada con el tipo de información que el guía transmite a los turistas en el ejercicio de su actividad. Para los guías generales, los cursos de actualización deben acumular cuando menos 40 horas anuales o bien en su totalidad sumen 160 horas al final del periodo de 4 años. Para los guías especializados en temas o localidades específicas, deben acumular cuando menos 20 horas anuales o bien que en su totalidad sumen 80 horas al final del periodo de 4 años. 6.2. Los guías de turistas deben solicitar el refrendo de la credencial de reconocimiento que avala el cumplimiento de esta norma cada 4 años. Para tal efecto, tienen la obligación de presentar ante la Secretaría los siguientes documentos. Inciso A. Copia de credencial de reconocimiento por vencer. Inciso B. Constancia de acreditación de cursos de actualización que ampare la suma de 160 horas u 80 horas según la modalidad de guía de turistas conforme el punto 6.1 de la norma. Inciso C. Certificado médico de buena salud en general. Inciso D. En caso de ser extranjeros, además de lo anterior, deben cumplir nuevamente con lo establecido en el punto 4.2.1. 6.3. El guía de turistas debe presentar ante la Secretaría o ante las autoridades estatales de turismo la solicitud de refrendo en los formatos que lo proporcione, dentro de los 30 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento. 7. De la operación. 7.1. Los guías de turistas al contratarse con una persona física o moral sin intermediación deben extender el documento correspondiente que garantice los servicios contratados. Dicho documento debe estar escrito en español y en inglés, sin prejuicio de la utilización de otro idioma, y contener como mínimo lo siguiente: nombre del guía, RFC, domicilio y teléfono, número de credencial de reconocimiento, vigencia del servicio, fecha en la que se prestará el servicio, idiomas en el que se proporcionarán los servicios, recorrido e itinerario contratado, tiempo estimado de duración del servicio, costo por servicio, detalle del mismo con los gastos que incluye, tipo de seguro, viajero, responsabilidad civil, firma de prestador de servicios, nombre y firma del turista, firma opcional, comentarios acerca del servicio, opcional. 7.2. La publicidad que hagan los guías de turistas respecto a los servicios que proporcionen debe ser clara, precisa, confiable y no debe inducir a error o confusión. 7.3. Los guías de turistas deben dar un informe claro y detallado a los turistas sobre las precauciones generales que deben observarse en el recorrido y cómo actuar en caso de emergencia. De guías de turistas que prestan sus servicios como intermediación de una agencia de viajes, esta es la responsable de expedir la solicitud de servicios. 7.5. Los guías de turistas deben portar a la vista, durante la prestación del servicio, la credencial del reconocimiento que avala el cumplimiento de la presente norma. 7.6. En ningún caso, un solo guía de turistas puede atender un grupo integrado por un número mayor de 25 personas, debiendo subcontratar un guía adicional en el sitio de interés turístico, con excepción de que en el sitio no se cuente con guías acreditados en el idioma que se realiza el servicio, excepto en el caso de transportación en el que será suficiente un guía por vehículo. 7.7. Los guías especializados en un tema o localidad específica no podrán otorgar orientación e información fuera de la zona o localidad, así como del tema para el cual fueron acreditados. 7.8. Ningún guía general o especializado en el tema o localidad específica puede obstaculizar, prohibir, restringir, condicionar o amenazar el derecho de otro guía de ejercer sus servicios en cualquier plaza de carácter público o destino turístico, así como museos, monumentos, zonas arqueológicas y parques nacionales, entre otros. En caso contrario, se hará acreedor a las sanciones contenidas en el punto 8.2, inciso G, de esta norma. Ahora te daremos un ejemplo de contrato de guía de turistas. En el contrato encontramos 1. El título, el cual incluye el nombre del prestador y la persona que tomará el servicio. 2. Las generalidades de la agencia del prestador, la capacidad legal, el cliente, adquisición por voluntad propia. Número 3. Obligaciones. Del prestador, el objeto, servicios proporcionados, fecha,
precio y forma de pago, aspectos de cancelación, instalación, seguridad, daños y responsabilidades. Número 4. Además de todos los elementos antes mencionados, en un contrato de agencia de viajes no debe faltar la firma del prestador y el cliente. Y por último, no se te pueden olvidar las empresas de sistema de intercambio de servicios turísticos. Sus generalidades son 6.3.1. Toda empresa de sistema de intercambio debe tener representación y domicilio en los Estados Unidos mexicanos. 6.3.2. Para ofrecer sus servicios, las empresas de sistema de intercambio deben contar con un sistema de reservaciones que respondan a las necesidades de los usuarios del servicio. Dicho sistema debe tomar en cuenta la demanda anticipada para el uso de cuartos de los establecimientos de hospedaje afiliados al sistema de intercambio, de acuerdo con la capacidad de ocupación de los mismos, su tipo o clase y temporalidad. Un concepto encontrado es las que se dedican a promover e intermediar el intercambio de periodos vacacionales en desarrollos turísticos entre los usuarios de los mismos. Para los fines del presente reglamento no se consideran empresas de intercambio aquellas que prestan servicios de tiempo compartido y que ofrezcan en forma directa a sus clientes la posibilidad de disfrutar su periodo vacacional en varios destinos, como en el caso de clubs vacacionales, multidestinos e intercambio. Y sus obligaciones son las siguientes. Contar con un reglamento interno, el cual debe ser distribuido entre los establecimientos y miembros afiliados al sistema de intercambio en el que se especifiquen claramente los derechos y obligaciones de cada una de las partes, así como las características de los establecimientos de hospedaje afiliados al sistema de intercambio y las condiciones generales de operaciones de dichos sistemas de intercambio, y las formas de hacer las reservaciones previendo cuando menos los siguientes elementos. Inciso A. Forma, procedimiento y plazos para hacer reservaciones, confirmaciones y establecer un medio de comprobación, así como los procedimientos y plazos para hacer cancelaciones o modificaciones. Inciso B. Describir las características de los sistemas de intercambio que se aplican para las clasificaciones de las unidades de los diferentes establecimientos afiliados al sistema de intercambio de acuerdo a las localidades, la temporalidad y el tipo de unidad de que se trate, así como cualquier otro criterio adicional que se aplique con el objeto que se permita al usuario afiliado la evaluación específica de sus oportunidades de intercambio efectivo con las unidades de otros establecimientos afiliados. Las empresas de intercambio deberán expedir dos tipos de comprobantes de reservación. 1. Comprobante de depósito de periodo vacacional al inventario de unidad, que contengan el nombre del establecimiento de hospedaje, el periodo de ocupación, la temporada, el número o tipo de unidad o habitación, su capacidad máxima y el horario de entrada y salida. 2. Comprobante de confirmación de intercambio de periodo vacacional que contenga el nombre y domicilio del usuario del establecimiento de hospedaje, fecha de confirmación, descripción de la unidad o habitación, su capacidad máxima, fecha y hora de entrada y salida y los términos y condiciones de la confirmación. Los establecimientos afiliados a una empresa de intercambio deberán respetar las reservaciones hechas por los usuarios y confirmadas por las empresas de intercambio en los términos establecidos en los comprobantes de confirmación respectivos. Asimismo, otorgarán las facilidades necesarias a efecto de que el usuario establezca contacto telefónico con la empresa de intercambio en forma gratuita, en el caso de existir algún problema respecto a la confirmación del alojamiento. En caso del incumplimiento en la reservación y existiendo el comprobante de confirmación de la reservación expedido por la empresa de intercambio, si el incumplimiento es imputable al establecimiento, éste deberá gestionar alojamiento y cubrir inmediatamente la estancia del usuario en otro establecimiento de características similares. Inciso F. Si el incumplimiento fuese imputable a la empresa de intercambio, ésta pagará el hospedaje del usuario en otro establecimiento de características similares y en la localidad, poniendo además a su disposición en forma gratuita otro periodo vacacional dentro del plazo que ambas partes convengan, equivalente en temporada, número de ocupantes y otras características al que no se haya cumplido, siempre y cuando el usuario no hubiese logrado el alojamiento en un establecimiento de características similares. Inciso G. Sin perjuicio de lo anterior, las empresas de intercambio podrán acordar con los prestadores de servicios turísticos afiliados los derechos y obligaciones a cargo de una de las partes y su responsabilidad frente al usuario, en caso de que se dé alguno de los supuestos contenidos en este artículo. Las empresas de intercambio deberán informar a los miembros afiliados al sistema de manera periódica y a través de publicaciones sobre los establecimientos afiliados
así como modificaciones realizadas en las instalaciones y servicios de los establecimientos miembros del sistema. Ahora daremos un ejemplo del contrato de una empresa de sistema de intercambio de servicios turísticos. En el contrato encontramos 1. El título, el cual incluye el nombre de la empresa y quien lo representa, así como la persona que tomará el servicio. Número 2. Las cláusulas en donde se conocen las generalidades y las obligaciones, antecedentes de la empresa, los servicios que se otorgan, garantías, valor y forma de pago, indemnizaciones, domicilio, jurisdicción y competencia. Número 3. Además de todos los elementos antes mencionados en un contrato de agencia de viajes, no debe faltar la firma de la persona que representa a la empresa y el cliente. Esperamos te haya servido esta información que posiblemente necesitarás en un futuro como profesional del turismo. Y recuerda que la vida no solamente es un derecho, es sobre todo un deber.